buenas tardes, bienvenidos a este programa de la Federación Colombiana de Educadores titulado En medio de las dificultades, una negociación para avanzar. Para hablar sobre este tema, para hablar sobre estos puntos específicos que fueron abordados durante cerca de mes y medio del periodo de negociaciones con el Ministerio de Educación, pues nos acompaña el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, el profesor Zenin Niño Avendaño. Mil gracias por acompañarnos a esta hora y hablarle, por supuesto, a la ciudadanía sobre este punto crucial, el pliego de peticiones que presentó la Federación. Muchas gracias, Omaira, por invitarme a este programa. También nos acompaña el vicepresidente de la Federación Colombiana de Educadores, el profesor Rafael Cuello. Mil gracias también por acompañarnos. Gracias, una oportunidad para que intercambiemos opiniones frente a lo que pasó en la negociación entre el gobierno y FECODE. Profesores, los invito para que empecemos a abordar esos 16 acuerdos que enmarcan este proceso de negociación con el Ministerio de Educación. Iniciemos con el tema de la seguridad, los traslados oportunos y la estabilidad para los maestros amenazados, que definitivamente era un punto clave en este pliego de negociaciones. Entiendo que se logra un nuevo decreto que beneficia a los educadores amenazados en el territorio nacional, profesor Cuello. En esta oportunidad, se habilitan unos mecanismos perentorios, 2 días, 3 días, 5 días, 10 días, para que los nominadores, alcaldes de los municipios certificados, gobernadores, jefes de talento humano encargados de nominar, para que tramiten los traslados y las reubicaciones de los compañeros maestros amenazados y desplazados. Se clarifica la situación de los desplazados, pero también se introduce, se involucra a la Comisión Nacional del Servicio Civil, para que vigile ese proceso, combine ese proceso y se colocan unas pautas, se traen unas normas que posibilitan que los funcionarios que en esta oportunidad pretendan transgredir la ley y poner en riesgo la vida y la integridad física de los maestros sean sancionados con multas disciplinariamente y se tipifique la mala conducta. Profesor Zenin, otro tema que es fundamental para el magisterio colombiano tiene que ver con la salud. El valor per cápita que se paga por los educadores. El gobierno de mil maneras ha tratado de incluir a los maestros en la ley 100. Por fortuna, la fuerza del magisterio lo ha impedido a toda costa, pero la prestación del servicio no es la mejor. ¿A qué acuerdo se llega específicamente para la prestación de un servicio oportuno, eficiente, no solamente para el maestro, sino también para el núcleo familiar del educador? Hay 2 causas fundamentales en el tema de la mala prestación del servicio médico-asistencial. El primero es que no existe sostenibilidad financiera. Nunca, hasta que FECODE contrató un estudio con el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, por primera vez se hace una comparación entre cuánto vale costear lo que le ofrecen al magisterio como régimen especial de salud y lo que realmente se entrega. Ese estudio trajo consigo una conclusión y es deficitario en un 18%. De tal suerte que un déficit del 18% genera una catástrofe en la situación financiera del régimen. Es decir, el dinero en plata blanca no alcanzaría. Pero los contratistas lo hacen alcanzar. ¿Cómo lo hacen alcanzar? Colocando barreras de acceso, limitaciones en muchas cosas. Entonces, hemos detectado el primer punto y afortunadamente el gobierno ahora comenzó a aceptar que efectivamente hace falta revisar el tema y sobre eso se llegó a un acuerdo, se nombró una comisión para que en los próximos 4 meses se haga una valoración sobre los estudios existentes, los que tiene el CID contratados por FECODE, sobre las consideraciones que hizo el Ministerio de Salud con una asesora, la doctora Mary Bolívar, y en estos 4 meses se va a hacer el ajuste. Pero además, esta comisión tiene un trabajo muy importante, es también hacer un ajuste a los estándares de calidad y hacer un ajuste sobre cómo se van a manejar 2 elementos que son muy importantes y que en ocasiones desequilibran las finanzas del régimen, que tiene que ver con los procedimientos y los medicamentos costosos. Ese es un avance muy importante. Observe una cosa, Omaira, de los 16 acuerdos, 6 acuerdos tienen que ver con la salud,
porque también se va a trabajar sobre las auditorías, sobre la vigilancia, sobre una comisión permanente entre el Ministerio de Educación, FECODE, la fiduprevisora, que van a estar recorriendo todas las regiones del país mirando. Ahora, lamentablemente, ese trabajo que lo tenía que hacer la fiduprevisora va a terminar haciéndolo Ministerio de Educación Nacional junto con FECODE y de invitado a la fiduprevisora. Ya vamos a hablar sobre las veedurías. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este análisis sobre los acuerdos a los que llegó la Federación Colombiana de Educadores y el Gobierno Nacional, el pliego que presentó la Federación el pasado 20 de marzo. Ya regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Un punto clave, profesor, que estábamos hablando sobre la salud del magisterio y tiene que ver con las enfermedades de alto costo que se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para los maestros y el núcleo familiar de los educadores. ¿Se va a ejecutar un plan específico para superar este problema? Es decir, ¿cuál va a ser el papel de la fiduprevisora frente a este tema? La fiduprevisora tiene la función de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y vigilar que la utilización de los recursos lo hagan de la manera más eficiente, pero de igual manera hacer cumplir todos los compromisos contractuales que los prestadores de la salud adquieren con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, en últimas con el magisterio. En eso ha habido una actitud muy laxa por parte de la fiduprevisora. Sobre el tema de las enfermedades de alto costo, ¿se van a cubrir? ¿Cómo se va a hacer eso? Siempre las han cubierto. Lo que pasa es que estas son enfermedades, como su nombre lo indica, de alto costo, pero que se circunscribe ese concepto a 4 o 5 enfermedades. Pero, por ejemplo, el trasplante de intestino, un procedimiento costosísimo, o los medicamentos para la hemofilia, que no están contemplados dentro de enfermedades de alto costo, eso es lo que estamos buscando, que sea incluido dentro de ese fondo para que se sientan obligados, estimulados, uno pudiera utilizar esa palabra, los prestadores del servicio, a que tengan que obligatoriamente cumplir con estos requisitos, con esta atención a los maestros que sufren y padecen de estas enfermedades. Porque se nos ha informado por parte de los maestros que en ocasiones los medicalizan, pero además hay algo muy importante, Omaira, es que con las nuevas auditorías que estamos nosotros ya por comenzar a aplicarse en 3 zonas del país, que son auditorías que no se habían hecho en Colombia. ¿Cómo se va a potencializar esa veeduría? En los seminarios que hemos realizado el Comité Ejecutivo en las distintas regiones hemos sido enfáticos con las juntas directivas, diciéndoles que tenemos que jugar un rol de preponderancia, tanto las juntas directivas como los maestros. ¿En qué sentido? En que si no juegan las veedurías por jornadas escolares, por jornadas de trabajo de cada institución educativa, que nombren un veedor, que recoja todas las quejas, los procedimientos, las falencias, las carencias de la prestación del servicio médico asistencial, centralizarlo en nuestro sindicato regional para que el sindicato se las presente a la auditoría que ha planteado SENEN, que en cada capital van a existir. Esos dineros de las auditorías se van a ir por la alcantarilla. De allí, SENEN, que ese es un punto fundamental. Nuestro sindicato, nuestros maestros, los veedores, tienen una gran responsabilidad. Es de canalizar todo ese cúmulo de experiencias, de quejas, recogerlas, sistematizarlas, centralizarlas en nuestro sindicato y procesarlas a través de las auditorías que están allí. En 3 meses se va a hacer una evaluación a estas auditorías para hacer ajustes financieros y ajustes administrativos que se necesiten. Y a esta hora queremos saludar al profesor Elías Fonseca. Él es ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores e hizo parte de la mesa de negociación con el Gobierno Nacional de este pliego de peticiones. Profesor Elías, mil gracias por acompañarnos a esta hora y ya abordamos el tema de la salud. ¿Qué tal si hablamos sobre el acuerdo 02, la directiva 02? ¿En qué queda este punto que también es crucial para los educadores del país? Bueno, lo primero que hace la nueva directiva que se acordó con el gobierno
que hubo además unos desacuerdos, resuelve el asunto de armonizar los derechos de los niños con los derechos laborales y profesionales de los maestros, cosa que no estaba en la Directiva Ministerial 02. Igualmente establece que la permanencia de los docentes es de 30 horas semanales en la institución, incluido el descanso o recreo. De la misma manera, se define en la nueva directiva que la asignación académica para los docentes es de 22 periodos de clase semanales, no son 24. En la básica y secundaria y media no vamos a aceptar periodos de 24 clases semanales, sino 22, lo define con claridad la directiva ministerial. Igualmente se resolvió un asunto muy conflictivo y es el que tiene que ver con los permisos remunerados de los docentes, que establece 3 días hábiles como máximo de manera consecutiva por un mes y que no son condicionados hoy por esa directiva a ninguna situación. Es el permiso remunerado y punto, sin que tenga que recuperar el tiempo, sin que tenga que mandar reemplazo, es decir, sin que haya condicionamiento de ninguna naturaleza. Esto es un gran avance en este asunto de la directiva ministerial que resuelve este problema que tenía muy preocupado al magisterio por los atropellos de que había sido víctima. Igualmente, esta directiva ministerial, hay 2 puntos en los cuales no hubo acuerdo con el gobierno. Es lo que tiene que ver con la petición que hicimos de que se derogara la directiva 02. El gobierno se negó rotundamente y nosotros estamos en desacuerdo con eso porque debía derogarse la 02. Y el otro asunto que no compartimos es en el literal C del numeral 2, en el sentido de que pone a disposición de los rectores la creación de unos horarios flexibles. Aunque lo pone en acuerdo con los docentes, eso no corresponde a lo que estábamos exigiendo, que a los maestros se les ubicara en una sola jornada su carga académica. Esa es la situación que podemos señalar de la directiva ministerial que se acordó con el gobierno en este pliego de peticiones. Profesor, hay otro tema que es muy importante y los maestros, por supuesto, quieren saber qué pasó con la prima de servicios. Bueno, la buena noticia que tenemos que dar al magisterio colombiano es en 2 sentidos. Primero, ya se hizo el acuerdo de que el gobierno expedirá un decreto en donde se reconoce el pago de la prima de servicio a todos los docentes colombianos. Esta situación es una reivindicación que veníamos exigiendo desde hace mucho tiempo, pero que hoy la coronamos con éxito en el sentido que en el año 2014 los maestros recibirán por primera vez la prima de servicio que reiteradamente había negado el gobierno. Esto es algo supremamente importante dentro del paquete de acuerdos que hemos hecho con el gobierno. Y la segunda situación es que la pregunta que ha hecho el magisterio, bueno, ¿y qué va a pasar con el 2013, los 8 días del año 2014 y lo adeudado a 3 años atrás? Frente a eso, se hizo un acuerdo en el sentido de crear una comisión del Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, FECODE y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado con el fin de intentar buscar una conciliación de los más de 100.000 demandas que ya están instauradas por distintos abogados y que se logre una conciliación, que se convierta eso en un mandato judicial y pueda efectivamente ser pagadas esas demandas con el Fondo Especial para el Pago de Sentencias Judiciales que tiene el gobierno, habida cuenta que lo que nos señaló el gobierno permanentemente fue que del Sistema General de Participaciones no podía tomarse dinero ni para este año 2013 ni para los anteriores. Esa es la fórmula que acordamos de esa comisión que hará esa labor. Por eso desde ya le decimos al resto del magisterio que no ha demandado que efectivamente haga esa situación para cortar la prescripción y para obtener el derecho a la prima de vacaciones del año 2013, porque eso se vencería el próximo 30 de junio. Entonces, la orientación que hace la Junta Nacional y FECODE es que se hagan las demandas respectivas para obtener completo este derecho. Profesor Elías, muchas gracias por acompañarnos a esta hora y también queremos saludar al profesor Medardo Hernández, él es ejecutivo de la Federación. Profesor, ¿qué va a pasar con todas esas avalanchas de los educadores que habían demandado para que se les pagara la prima de servicios? Bueno,
Una vez el gobierno, en buena hora, y como resultado de la presión del magisterio colombiano, de esas movilizaciones majestuosas, masivas que se adhieron, al final de nuestra relación de diálogos a partir del pliego de peticiones presentadas, aprovechando el Día del Maestro, el gobierno dice, damos, concedemos, reconocemos la prima de servicios, acordamos subsidiariamente que a partir del día de hoy habrá 15 días hábiles para que 2 representantes de FECODE, 2 representantes del Gobierno Nacional, con la presencia de la Agencia por la Defensa Jurídica de la Nación, se mire qué solución puede tener el cúmulo de demandas con distintos abogados y de manera directa han presentado los maestros, que dicho sea de paso, somos los únicos o éramos los únicos empleados al servicio del Estado que no recibíamos la prima de servicio que de verdad, de acuerdo a lo consagrado en el 1042 del año 78, corresponde a 15 días hábiles pagaderos en el mes de julio. Debo decir entonces que recomendamos que para que no prescriba el año 2010, los maestros de Colombia deben bajar de las páginas web de FECODE o de sus sindicatos unos derechos de petición para agotar la vía gubernativa y en consecuencia interrumpir la prescripción de que habla el decreto 3135 del año 68, porque hasta el 30 de junio habría tiempo para interrumpir, repito, con un derecho de petición. No obstante de lo que ocurra en este organismo o escenario que acabo de señalar, FECODE, Ministerio, Agencia por la Defensa del Estado en términos jurídicos, decimos que sigamos demandando porque los 8 días del año 2013 no lo vamos a perder, tampoco la trianualidad que corresponde por derecho. Vamos por la demanda en lo fundamental y vamos también por los años que corresponden al 2012, 2011, 2010 inclusive. Y si la salud, la directiva ministerial 02 y por supuesto este tema de la prima de servicios era importante para los maestros, el incremento salarial sí que es importante. ¿Cómo lograron negociar el incremento salarial del 2013-2014 para los educadores del territorio nacional? Rompimos los cánones, el esquema del 1092 del 2012, que señala que no es dable en estos procesos negociar aspectos relativos al salario. Y la fuerza de la movilización, la fuerza y la presión del magisterio, que debe seguir, que está latente, porque hubo acuerdos y desacuerdos, permitió que la Mesa Nacional de los Trabajadores Estatales, hecho significativo y sin precedente histórico, los estatales conjuntamente, FENALTRACE, Sintrenal, FECODE y otros, nos presentamos a una mesa y quedó acordado el 3.44, cuando antes nos habían ofrecido 2.44, que es la inflación o la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Logramos 3.44, es decir, inflación más 1 punto para el 2013. Y para el 2014 ya tenemos mínimo los mismos 3.44. Profesor Medardo, mil gracias por acompañarnos a esta hora. Profesor Cuello, otro tema que es muy importante es el de los riesgos profesionales y laborales de los maestros. Se habla entonces de crear un listado de enfermedades profesionales que son propias, específicas de los educadores para tener en cuenta en el tratamiento y en el servicio que se les va a prestar. Bueno, ciertamente estábamos en mora, el gobierno estaba en mora de tener ese listado. Los únicos trabajadores que estábamos sometidos al vaivén porque no hay una estandarización, no hay
sistema de clasificación de cuáles son las enfermedades y los riesgos profesionales. Ese es un acuerdo importante que sale en el parámetro que tenemos hasta el 31 de julio de este año de reglamentar esa parte. Ese es uno de los acuerdos importantes. El magisterio va a tener, como tienen los demás trabajadores de este país, un sistema de riesgos profesionales y aspiramos ya en la reglamentación, que nos falta, llegar a un acuerdo, que el gobierno muestre su voluntad política ahí de la negociación. ¿Qué tal si hacemos una pausa y venimos a hablar tareas a futuro, luego de presentarle a los televidentes cuáles fueron los acuerdos, esos acuerdos trascendentales para el magisterio en este proceso de negociación, pero también abordemos qué queda pendiente en este proceso de negociación? Una pausa y regresamos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Continuamos en este espacio de la Federación Colombiana de Educadores, que busca contarle a la ciudadanía cuáles son los acuerdos importantes que benefician y reivindican los derechos del magisterio en este proceso de negociaciones con el gobierno nacional frente al pliego de peticiones que presentó la Federación. Y antes de irnos al corte, les proponía que en este espacio habláramos sobre esos desacuerdos o esos puntos pendientes que quedan en este proceso de negociación. La pregunta, por supuesto, para los dos. Bueno, los desacuerdos, digamos que son unos desacuerdos muy importantes. Por ejemplo, mantenemos desacuerdo frente a la política privatizadora del gobierno. No aceptamos que la educación pública la sigan privatizando a través de contratos de concesión en educación, contratos de ampliación de cobertura con operadores privados. A eso FECODE, por supuesto, se opone radicalmente. Y el ministerio no quiere entrar a discutir estos temas. Ellos parten de un presupuesto. El presidente Santos ganó unas elecciones y entonces dice, la política educativa es innegociable. Total, que aquí nos toca llamar a la sociedad en su conjunto, a los padres de familia, a los estudiantes, al mundo académico, al mundo universitario, a los maestros, profesores universitarios, partidos políticos, a que hagamos una gran discusión nacional y buscar que la educación realmente se corresponda con las necesidades, expectativas y esperanzas del pueblo colombiano. Pero Zenén, para mí fue inaudito que el Ministerio de Educación Nacional se opusiera a un punto tan sentido, pero que además de ley, como es el pago de los factores salariales a los maestros que se pensionaron entre el 2003 y el 2007. Pero además, una cosa terrible cuando nos plantean, ¿no? Hay que esperar, a pesar del fallo que existe del Consejo de Estado, esperar lo que va a decidir, el concepto que va a decidir frente al fallo la Corte Constitucional. Y la excusa es que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo solicitaron eso, como si no fuera un solo gobierno. Es decir, llevarnos a empujarnos a la demanda. Y eso es lo que nosotros siempre les preguntamos durante toda la negociación, Zenén. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que los derechos están plasmados en la ley, existen en la ley, pero nos obligan a demandar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que recurrir a la demanda para reclamar un derecho? No es posible. Nos notificaron que lo que quieren hacer es una zancadilla, armarle una trapisonda a la sentencia de unificación del Consejo de Estado, colocando, impetrando una acción de tutela frente a la Corte Constitucional, sí, señor, con la esperanza de que algo que definió el Consejo de Estado en favor de los maestros lo tumbe la Corte Constitucional. Inaudito. Es inaudito, pero es cínico lo que nos termina diciendo el gobierno nacional en tratándose del reconocimiento de esa bonificación para los maestros que laboran en las áreas urbanas de difícil acceso. Y entonces el gobierno esconde su falta de voluntad política para encontrar un acuerdo sobre este tema, diciendo que se sienten impotentes técnicamente para poder definir
una zona urbana de difícil acceso. Nosotros le decíamos, ¿qué tan difícil es describir una población como Pisba, o como Paya, o como Labranza Grande, o como Barrancominas, o como Salahonda, para decir, de acuerdo a esa Son de descripción, difícil, urbanas, de difícil acceso. estas son las condiciones para adoptar criterios que permitan definición por parte de esos comités técnicos en cada uno de los entes territoriales certificados, para decir, en estas escuelas, en estas condiciones tan extremas, tan difíciles de trabajar, los maestros tienen derecho a un porcentaje. Pero máxime, si hace 30 años tenemos una experiencia, fue la clasificación de las zonas rurales de difícil acceso, que tenían el 8% de bonificación y el tiempo doble, y hace 30 años atrás técnicamente se pudo definir. Y ahora que se desarrolla la cartografía, que todo ha evolucionado, las fotografías la tecnología y demás, aéreas, que tantas cosas Ahora se no han se hecho. puede. Ahora no se puede. Ahora es un imposible técnico. Digamos, es absurdo, y eso realmente genera en el magisterio colombiano un rechazo a esa actitud del gobierno. Pero igualmente lo que aconteció con un punto sensible para un pequeño grupo de maestros, porque es un pequeño grupo, es que existen normales superiores. Hoy existen, pero además certificadas por el mismo Ministerio de Educación Nacional. Y sin embargo, tienen un ciclo complementario, tienen maestros, consejeros, que además de su propia labor docente, tienen que ser consejeros de los futuros maestros que van a venir en el país. O sea, tienen que desempeñar un doble papel, preparar otras condiciones, y ellos tenían una bonificación por esa labor abnegada que realizan de asesorar y formar, de canalizar el desarrollo de los futuros maestros, un porcentaje del 15%. Hay sentencias, fallos. Olímpicamente el ministerio es lo que dice es, tendremos que mirar los fallos, y esos que tengan el derecho tendrán que impetrar las demandas. Otra vez juega CNEN al mismo punto, llevarnos a la demanda. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué razón obligan a los maestros a recurrir a abogados cuando hay que pagarles un porcentaje? ¿Qué es lo que está sucediendo? El otro desacuerdo que produce, de verdad, que produce grima, enojo. En 2 ocasiones pactamos, desde el año 2009 y después en este pasado pleno 2011. 2009 y 2011. Pactamos que los orientadores fuesen nombrados por lo menos uno por cada institución educativa con más de 800 estudiantes. Y lo que hoy uno encuentra es que en lugar de tener una planta de orientadores de por lo menos 15.000 orientadores, que es el acuerdo desde el año 2009, hoy encontramos una planta de 3.250 orientadores, y pretende el gobierno para este año incrementarla en 2.000, el año entrante en otros 2.000, cuando en realidad se necesitan más de 15.000, 16.000 orientadores. Entonces, aquí queda de manifiesto. Pero además clarificar las funciones, ¿no? Por eso, pero hay que enfatizar, CNEN, pero si tú le incluyes, ¿te acuerdas del debate que dimos allá? Son las funciones. Nos clarificaron, no son administrativos. Los categorizan como docentes. Tampoco son docentes. No, ¿te acuerdas que eso? Dijeron que eran docentes, pero las funciones no corresponden a los docentes. Tienen que elaborar 8 horas, el cual se las distribuyen mañana, tarde, noche, si tiene 3 jornadas. Y bueno, si no vino el maestro hay que reemplazarlo, el matoneo. Como no hay planta de servicios generales para aseo, También, para nada, a todo le toca. Nos reencontramos en otra oportunidad cuando la Federación Colombiana de Educadores le hable a la ciudadanía.